Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno, conferencia de la portavoz de la Presidencia. El 70%, también cifras que no veíamos desde hace realmente muchísimos años, un crecimiento que no teníamos desde el inicio de la serie en el 2016. Por supuesto, el Gobierno sabe que con el crecimiento no alcanza, porque no creemos en la teoría del derrame, y por eso también hemos estado anunciando en los últimos días una cantidad de medidas que tienden a reforzar los ingresos de aquellos que no los tienen o que los tienen muy bajos, y otras medidas que tienden a reforzar el ingreso de los asalariados. En ese sentido, además de las paritarias que continúan abiertas y que en muchos casos representan un incremento importante para el salario de los trabajadores, hemos decidido modificar el piso del impuesto a las ganancias, llevarlo a 333.000 pesos. Esto significa un incremento importante para un universo muy importante de trabajadores y de trabajadoras. Hoy mismo, el presidente lo anunció el lunes pasado, pero hoy mismo el ministro Massa y Fernanda Raberta acaban de dar los detalles del bono para el refuerzo alimentario para aquellas personas que, teniendo entre 18 y 64 años, no acceden a ningún otro tipo de ingreso ni a ninguna de las políticas sociales que está en este momento teniendo el Gobierno, y que de esa manera viene a reforzar un universo que, por diferentes razones, por edad, porque hay algunas políticas que cubren de acuerdo a la cantidad de hijos, han quedado afuera de esas políticas sociales. Es un bono de 45.000 pesos que se va a dar en noviembre y diciembre. La inscripción comienza el lunes en el ANSES. Sumamos además, que ya anunció ayer el presidente, el programa Ahora 30, que es un programa de venta de electrodomésticos, de lavarropas, televisores, celulares, aires acondicionados, en cuotas, en 30 cuotas, con una tasa de 48%. Es una tasa que reduce considerablemente, casi a la mitad, lo que es la tasa actual del mercado. Son productos nacionales, son productos de bajo consumo. Esto tiene varias variantes. Esto implica estimular el consumo, estimular que las familias puedan acceder a esos productos, pero también la industria nacional, que es la que los lleva adelante, la creación de puestos de trabajo, y también claramente en el caso de los aire acondicionados el ahorro energético. Realmente el ahorro entre estos aparatos y los que se usan habitualmente le permitiría a la Argentina realmente tener un ahorro en energía, que es uno de los, ustedes saben, insumos en este momento por la guerra más caros que tenemos. A todas estas situaciones que estamos llevando adelante y que estamos anunciando, se da también un trabajo muy fuerte de parte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio para alcanzar una política de precios justos en las próximas semanas, para que una cantidad de productos puedan realmente llegar a las góndolas y llegar a las familias al precio adecuado, al precio cuidado, para seguir combatiendo la inflación. Y en ese sentido, el número de la inflación mayorista que acabamos de tener, que representa una baja considerable con lo que veníamos teniendo, nos da la expectativa de que, así como sigue descendiendo hace 3 meses, esperemos que el descenso de los próximos meses sea mucho más contundente que hasta ahora. Así que con esto yo quería comenzar, y ahora los escucho a ustedes con las preguntas. Vamos a comenzar con Marina De Vita, de Agencia Noticias Argentinas. Marina. ¿Qué tal, portavoz? Buenas tardes. La pregunta tiene que ver con declaraciones que se conocieron en las últimas horas de la ministra de Trabajo respecto de la negociación paritaria que está llevando adelante Camioneros. Para ser más precisa, ella habló justamente de que este pedido que ellos realizan del 131% anual, lo que termina haciendo es afectar la dinámica inflacionaria. Además, bueno, cuestionó los métodos que tienen que ver con bloqueos y demás. Quisiera saber si esta también es la postura del Gobierno, o si ustedes creen que cada gremio tiene que manejar su paritaria como se sostenía hasta el momento. Gracias. El Gobierno, por supuesto, tiene una postura que tiene que ver con que los gremios consigan el mayor aumento posible para equiparar, para que los salarios no se retrasen con respecto a la inflación, pero que todo tiene que hacerse en el marco de aquello que hace que una política no termine siendo más inflacionaria de lo que es, y por esto, y a cuento de esto, las declaraciones de la ministra de Trabajo. Y el Gobierno también ha sostenido, como en el caso del litigio, el tema de neumáticos, la negociación con respecto a neumáticos, que no son los bloqueos que además afectan no solamente si los trabajadores o los sindicatos quieren afectar a los empresarios, en realidad terminan afectando al resto de los trabajadores y a la producción, con lo cual los bloqueos no son las mejores medidas para llevar adelante en la lucha sindical. Gracias, Marina. Ignacio Grimaldi, ¿dónde está Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. En las últimas horas
te leímos, te escuchamos en recurrentes ocasiones hablando de tu rol como portavoz de gobierno y tu tarea para defender la decencia del mismo. A raíz de lo que ocurrió ayer en el reality show Gran Hermano, publicaste en las últimas 19 horas 27 tweets sobre este tema. Esto da un tweet cada 45 minutos. Justo ayer también UNICEF publicó un informe que da cuenta de reducción de las partidas presupuestarias que pretende el gobierno y que volcó en el presupuesto 2023 para un área sensible como es el de niñez y adolescencia. Esto también da cuenta la Oficina de Presupuesto del Congreso, que habla de una reducción para este área del 11,7% en términos reales. El informe de UNICEF es más específico y habla de reducción de fondos para las políticas alimentarias para los menores de edad. Allí el número es de 25% en términos reales y hasta incluso, aunque en distinta dimensión, habla de una reducción para las obras de construcción de centros de primera infancia. Recordemos, el presidente en abril de este año se había comprometido a construir y a inaugurar un centro cada día, algo que no ocurrió. Por lo tanto, hay dos preguntas. La primera de ellas, ¿por qué dedicó tanto tiempo para hablar de un reality show y no de este tema que afecta a un sector de la población que es el más vulnerable? Recordemos que los menores de 14 años, según el INDEC, el 50,9% está bajo la línea de pobreza. Y la segunda pregunta es, ¿por qué el gobierno planifica el año que viene reducir los fondos para este grupo etario, para la niñez y la adolescencia? Gracias, Ignacio. No sé cuánto tiempo le lleva a usted tuitear. A mí a las 10 de la noche, anoche, cuando tuve que subir ese tweet, creo que me debe haber llevado 5 minutos. Soy periodista y escribo rápido, con lo cual además uno puede tuitear del teléfono y hacerlo mientras está haciendo otras cosas. Así que me parece que es una pregunta que no tiene ni pies ni cabeza, digamos. Yo utilizo el tiempo que tengo que utilizar para todo lo que lo tengo que utilizar. Y como tengo la facilidad de que por venir de una familia trabajadora y por ser mujer estoy acostumbrada a hacer muchas cosas a la vez, entonces no tengo ninguna dificultad en hacer muchas cosas a la vez. Entiendo y entendemos con el presidente que hay que llevar adelante una cantidad de tareas desde la comunicación, muchas de ellas tienen que ver con esto y con el tiempo que le dedico, que es muchísimo, a conversar con todos ustedes, otros tienen que ver con exponer las posturas del gobierno sobre diferentes temas. Por supuesto tenemos una postura con respecto a la comunicación y tenemos una postura sobre cómo las redes sociales, determinados realities, influyen en la construcción de sentido común colectivo y nos parece muy importante sentar esas posturas, sentarlas a través de tweets, sentarlas en conferencias de prensa o en aquellas todas situaciones en las cuales tiene que darse la comunicación, que es lo que yo hago y que es lo que yo doy. Con respecto a las partidas de niñez, no es cierto, no se están reduciendo de ninguna manera. El presupuesto del año que viene, que además todavía no empezó a ser debatido en el Congreso, con lo cual todo lo que tenga que ser corregido va a ser corregido en el Congreso. Hoy se despachó en comisión, nos parece de lo más importante el despacho que se ha hecho hoy, nos parece muy importante que se haya incluido que los jueces no tengan que estar eximidos y tener el privilegio de estar eximidos del impuesto a la ganancia que pagan todos los trabajadores, que pagan trabajadores que tienen muchísimos menos privilegios que los jueces. Nos parece que eso es un cambio que ha hecho el Congreso, pero que es muy importante. En este mismo sentido, si el Congreso tiene que hacer otros cambios hasta que llegue el presupuesto al recinto, lo va a hacer. Este gobierno no solo no reduce las partidas, sino que efectivamente estamos inaugurando un centro por día. A veces los inaugura el ministro Catopodis, a veces los inaugura la ministra de Desarrollo, a veces los inaugura la ministra de Mujer. A ustedes no les interesa tanto contar cuando eso sucede y cuando eso se inaugura. Tienen preferencia por contar algunas cosas en las cuales pueden mostrar de alguna manera lo que ideológicamente piensan. Pero eso está sucediendo. Las partidas de la tarjeta alimentar, que es la principal política alimentaria para esos sectores, por supuesto se incrementó todo lo que se tiene que incrementar. La UH sigue vigente y se incrementa cada vez que hay que incrementarla. Y todas esas políticas no solo están vigentes, sino que además se refuerzan permanentemente. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. ¿Cómo le va, portavoz? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle concretamente si ve que puede haber alguna posibilidad de algún nuevo cambio después de los últimos que hubo en el Gabinete Nacional y sobre el bono cortito, si va a alcanzar a los 4,2 millones de indigentes que publicó el INDEC.
No sé a qué se refiere usted con los 4 comas, porque la verdad es que muchos reciben algún tipo de política social. Usted sabe que el INDEC mide indigencia y pobreza por ingreso, digamos, con lo cual no es que representa exactamente, sino que representa por ingreso, digamos, quién alcanza o quién no alcanza ese ingreso. Muchas de esos seguramente ya reciben algún tipo de ayuda de las políticas, no es ayuda, un derecho que tienen de las políticas sociales del gobierno. Así que el universo exacto que se va a alcanzar se va a conocer cuando se inscriban, porque es por inscripción y por cruce, a ver quiénes de los que se inscriban están en alguna otra base de datos del gobierno. Esa era la segunda pregunta. ¿Y la primera? Mire, los cambios en el gabinete los decide el presidente y cuando él cree que hay que modificar su equipo, lo modifica. Hoy por hoy no está eso en la discusión. Muchas gracias. Claudio Leveroni, de Radio Nacional. Aquí estoy. ¿Cómo le va? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Rosera? Ayer la FIP hizo un procedimiento con 70 allanamientos, hubo 40 personas detenidas, lo hizo con la DGI y con la Dirección General de Aduanas, y viene realizando distintas tareas de control. Paralelamente a esto, el Ministerio de Economía ayer le autorizó a los municipios a controlar los precios a partir de los acuerdos que realiza el gobierno. La pregunta es si la FIP también va a estar dentro de los organismos que van a controlar los precios a partir del acuerdo de precios justos. Muchas gracias. Gracias. La FIP tiene una cantidad de controles que ejercer sobre los comercios, no están entre ellos los de los precios, pero por supuesto que trabaja concatenadamente con el resto de las oficinas de gobierno para llevar adelante todo esto y está además cumpliendo una cantidad de tareas que están siendo fundamentales en este momento. Hoy mismo conocimos que a partir del entrecruzamiento de datos se siguen encontrando cuentas no declaradas de argentinos en el exterior que han evadido impuestos, que han sacado su dinero ilegalmente de la Argentina, que es lo que se conoce como lavado de dinero directamente, y está haciendo un trabajo realmente muy importante en ese área. Ustedes habrán visto las noticias de los últimos días. Muchas gracias. Liliana Franco, ámbito financiero. Hola, sí, Liliana. Buenas tardes. Disculpe que vuelva sobre el punto de la polémica con este programa Gran Hermano. Hasta propios, digamos, mi ex compañero de Intratables, Diego Brancatelli, cuestionó justamente que usted haya levantado el tema. El argumento que daba Diego era que muy poca gente ve ese programa, bueno, vio esa parte y que no entendía por qué lo ponía tan en la palestra, que de hecho estamos todos hablando de esto hoy. ¿No considera que fue un error de comunicación, más allá de que independientemente que legales tenga que accionar, que yo no estoy discutiendo eso, si corresponde la denuncia y la defensa del presidente de la Nación? Sino, ¿no le parece que comunicacionalmente lo levantó al tema? Y si considera que es correcto lo que usted hizo, ¿por qué razón querría saberlo? Gracias. Sí, Liliana, yo prefiero terminar el tema, no porque no quiera hablar, sino porque ya está, porque si no, ustedes, digo, es un círculo vicioso. Ustedes preguntan sobre el tema, entonces el problema soy yo que sigo hablando sobre el tema. Yo tuiteé lo que tenía que tuitear anoche, contesté lo que tenía que contestar hoy en la mañana, para nosotros el tema está terminado. Eso es lo que había que hacer, eso es lo que decidimos con el presidente Azeri, con el equipo de comunicación, consideramos que era lo que había que hacer y nos parece que es un error de parte de algunos colegas que creen que saben de comunicación y de política, que todo el mundo cree que sabe todo. Vieron que Macri en el último libro dice que le daba instrucciones a Bianchi sobre cómo jugar los partidos, así que evidentemente en la Argentina todo el mundo siente que es mejor que el que está llevando adelante una tarea. Nosotros entendemos que a veces la política y el periodismo está obsesionada con los programas políticos de canales de cables que ve muy poca gente y que forman parte del mundo que nos comentamos entre nosotros y que en realidad la verdadera construcción de sentido que ha hecho que en los últimos años haya una mirada contra la política, que haya una mirada sobre que todo hay una corrupción generalizada, que haya una mirada sobre que todo está mal, ese sentido se construye en otro tipo de programas, en programas deportivos, en programas de interés general, en programas como en este caso, que no son de ficción, que se llaman reality show porque lo que quieren hacerle creer a la gente es que esa es la realidad. Entonces, no, a nosotros nos parece que es muy importante marcar estas cosas y que tal vez nos hubieran asombrado si el presidente contestaba algo que sucedía en un programa
político, periodístico de TN. Entonces, nos parece que eso es un error. Creer que lo que a la gente le pasa sucede en los 4 canales de cable que miramos los políticos y los periodistas es realmente no entender qué es lo que le está pasando a la gente, que tiene una cantidad de problemas y que busca su distracción en una cantidad de otro tipo de programas y que allí se construye mucho sentido común colectivo. Por eso marcamos lo que creíamos que había que marcar y seguimos trabajando en el resto de los temas que tenemos que trabajar. Muchas gracias, Liliana. Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Aquí estamos, Gabriela, gusto de saludarla. Gusto. Actualmente el presidente gobierna en un clima de mucho disenso. De la CGT, el Frente de Todos, la Cámpora, éxodos de funcionarios, inclusive de la propia opinión. ¿Qué plan tiene para completar su mandato con este clima? ¿En qué piensa? ¿Cómo va a encaminar y lograr el consenso de la mayoría para poder cumplir con el mismo, es decir, con su mandato? Mire, Miguel, el presidente de la Nación, como yo, como muchos de los que estamos en este gobierno, en lo que pensamos es que en las peores condiciones, después de haber recibido la herencia del macrismo, de haber agarrado un país con un 50% de inflación, con un 20% de caída del salario real, 2 años de pandemia, ahora la guerra, en este país y durante este gobierno, durante los 3 años de este gobierno, en los últimos 6 meses, por ejemplo, la última medición del INDEC, podemos mirar algunos números de la pobreza que obviamente nos consternan y nos parecen que hay que cambiarlo. Pero también podemos mirar que hay 1 millón de personas que salieron de la pobreza, que hay 1.300.000 personas que consiguieron trabajo en los últimos 2 años, 97.000 de ellas en el empleo, en el trabajo industrial, 400.000 de ellas en el empleo blanco registrado, que implica que van a tener salarios y convenciones colectivas como antes no tenían. Hay 1 millón de jóvenes que están cobrando todos los meses la beca Progresar y con eso pueden terminar su colegio secundario. Hay 500.000 jóvenes que recibieron computadoras y netbooks. Hay 4 millones de personas que reciben o la asignación universal por hijo o la tarjeta alimentar o las dos, y que eso es lo que les permite estar llevando adelante su vida de la manera que la pueden llevar adelante y cumpliendo con sus derechos de pertenecer y de formar parte de una comunidad. Que estamos cumpliendo con la ley de financiamiento de la ciencia como nunca se había cumplido, que estamos teniendo avances en ese sentido, como poder lanzar nuestros propios satélites, como lo que está haciendo la Comisión de Energía Atómica, ni hablar de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, de lo que creció la producción de hidrocarburos, de lo que está sucediendo con el litio y con el nuevo mapa energético de Argentina en el mundo, o del rol que tiene la Argentina en este momento en el mundo, que estamos yendo el 11 de noviembre a París, porque el presidente fue especialmente invitado por Macron para formar parte de la mesa en la cual se está discutiendo cómo sacar a este mundo de esta guerra que está provocando una catástrofe en todo el mundo. Vemos hoy mismo cómo acaba de renunciar después de 44 días la primera ministra británica. Así que la verdad es que lo que nosotros creemos es que lo que tenemos que hacer y llevar adelante por delante en el tiempo que nos queda es poder dar cuenta de todo esto. Porque todo esto, como decía el colega, no aparece en los diarios. No aparece que estamos inaugurando por día una casa, un centro de primera infancia. 1 por día, desde hace 6 meses y de acá hasta fin de año. Usted sabe que hay 60.000 familias que tienen vivienda, esos son casi 400.000 personas. Que hay otras 140.000 familias que van a tener vivienda nueva, esos son casi 500.000 personas. Esas familias, esas personas, les cambió absolutamente la vida. No tenían techo y ahora tienen techo. Por todo eso es por lo cual estamos orgullosos y convencidos de que hay que seguir trabajando. Y que todo esto del desánimo, de la desilusión, de las internas, es el ácido que quieren tirar sobre la sociedad, porque la sociedad entonces se corroe, se desanima, se desalienta, y sobre eso pueden trabajar los poderosos, pueden trabajar los ricos y pueden trabajar los que quieren llevarse todo solamente para su beneficio. Así que con ese espíritu estamos llevando adelante este gobierno y lo vamos a llevar adelante el tiempo que haga falta. Muchas gracias. Melissa Molina, de Página 12. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quería preguntarte, hoy el gobierno anunció este bono para los sectores más postergados de 45.000 pesos, si sigue estando como una posibilidad o si se descartó la posibilidad de dar una suma fija a los trabajadores registrados y cuándo sería, de qué modo. Y después preguntarte por el tema que ya te consultaron sobre los dichos de Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. ¿Cuál es la idea, digamos, si piensa el gobierno poner un techo a las paritarias? ¿Qué están pensando en ese sentido? Gracias.
No, el gobierno no le pone techo a las paritarias, el gobierno cumple con el rol que tiene que cumplir, que es acercar a las partes, que es lo que está haciendo en este caso la ministra Kelly Olmos, y nosotros entendemos que cada paritaria es difícil, digamos, hay varias en este momento abiertas, está la de Sanidad también abierta, está la de Camioneros, cada paritaria es difícil, pero van a llegar a una buena resolución y la ministra cumple con el rol que tiene que cumplir, que es de sentar a las partes y de tratar de alcanzar la mejor resolución. Con respecto al bono a los trabajadores, no está en este momento en estudio. Gracias, Melina. Martín Di Natale, del Cronista. Buenas tardes. ¿Cómo le va? El último informe, el reciente informe de la CEPAL acaba de mencionar en el caso de la Argentina para el año 2023, para el año que viene, una caída del crecimiento del 3,9% al 1%. La pregunta entonces es si con todas las medidas que vienen llevando adelante ustedes creen que será posible enfrentar esta caída del crecimiento para el año que viene o qué otras medidas se están evaluando y por otro lado si de aquí a fin de año están evaluando la posibilidad o ya está descartado la idea de un bono para estatales, un bono de fin de año para estatales o en otro sector de la economía, en el caso del campo, si están evaluando una baja de retenciones para incentivar las exportaciones. Muchas gracias. Con respecto a lo que se está evaluando, todas las medidas en todos los temas siempre son factibles de ser evaluadas, pero ninguna de esas en particular forma en este momento parte de la mesa de discusiones. Y con respecto al crecimiento, la verdad es que nuestras proyecciones son diferentes. Nosotros creemos que este año vamos a terminar por encima del 4 y que el año que viene va a estar por encima del 2, con lo cual significa lo que le dije al principio, 3 años consecutivos de crecimiento. Nunca cuando tenés 3 años consecutivos de crecimiento son al mismo nivel y también entendemos que va a ser en el medio de una enorme recesión mundial. Estamos empezando a ver lo que las consecuencias realmente de la recesión en Europa y en el mundo, así que nosotros creemos que vamos a estar en una situación de fortaleza para seguir llevando adelante las políticas que estamos llevando adelante. Muchas gracias. ¿Estamos bien? Muy bien. Fabián Wallman, entonces, de FM La Patriada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriela. Primero, consultarte por 2 temas relacionados a la economía. En primer lugar, el que tiene que ver con el mercado, digamos, de los productos, de los alimentos, que era una de las iniciativas que estaba llevando adelante el Ministerio de Economía o Matías Tombolini, y la resistencia de las empresas justamente productoras de estos alimentos, si el gobierno piensa avanzar claramente con esta cuestión en función de la estabilización de la economía, y en segundo lugar, cuáles son las expectativas frente al tratamiento la semana que viene del presupuesto en la Cámara de Diputados y un punto en especial al que se opone justamente el grueso de la bancada opositora, que tiene que ver con la eliminación de la posibilidad de que el gobierno defina arbitrariamente la suba de retenciones a lo largo del 2023. Gracias. Nosotros entendemos que el despacho de comisión que ha tenido hoy el presupuesto es muy alentador, tuvo una mayoría importante y que de esa manera vamos a poder seguir avanzando. Igual, digo, lo que suceda con el presupuesto en el Congreso, no quiero hablar desde aquí porque depende del Congreso, todo puede suceder hasta último minuto y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y todos quienes integran la Comisión de Presupuesto, el diputado Heller y todos los diputados y las diputadas están trabajando arduamente para llegar a la mejor resolución posible. Se han hecho muchas modificaciones, estas modificaciones tienen que ver con alcanzar los entendimientos para que se pueda avanzar de la mejor manera posible y esperamos que todo eso suceda. Con respecto a los precios, Tombolini y Massa están permanentemente encima del tema para llegar a la mejor solución. Muchas gracias. Joaquín Mujica, ¿dónde está Joaquín? Ahí está. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, portavoz, ¿cómo le va? También en línea con el tema económico, en el Ministerio de Economía vienen teniendo reuniones con representantes de empresas de consumo masivo con respecto a la posibilidad de hacer un congelamiento de precios sobre una canasta. Quería saber si nos podría brindar detalles de esa negociación, si se puede avanzar o no y qué es lo que está pensando el gobierno básicamente, que sería una canasta por fuera de los precios cuidados, específicamente congelando precios de algunos productos. Gracias.
El ministro Massa dice que no le gusta la palabra congelamiento, con lo cual no vamos a usarla. Y se están llevando adelante una cantidad de negociaciones que tienen que ver con tener precios previsibles dentro de una franja, y esas son las conversaciones que se están llevando adelante con la autoridad del caso, porque la verdad es que nosotros entendemos que ya la macroeconomía está estabilizada, que los diferentes dólares están estabilizados, que hay muchos avances, bueno, en cuanto a crecimiento, en cuanto a empleo, y que no existe una razón macroeconómica y más allá de las expectativas para que los precios muchas veces se indexen de la manera en la cual se indexan, con lo cual se está llevando adelante la conversación en los términos pertinentes para solucionar esto y para que podamos avanzar en este sentido y llegar realmente a que el problema que tiene en este momento la Argentina, que tiene que ver con la inflación, podamos también encaminarlo. Se está encaminando, está descendiendo la inflación, también los números macroeconómicos, entendemos que estamos en el sendero correcto y que esperamos que el verano nos traiga un camino hacia adelante que nos permita sentir que este tema también está estabilizado. Muchas gracias. Yo no tengo más, así que buenas tardes a todos y a todas. Nos vemos luego. En la conferencia de prensa semanal de la portavoz de la Presidencia. Recuerden, a las 19 la edición central, más noticias tvpublica.com.ar.